Espera. Bueno, en el Ateneo de hoy nos acompaña Ángeles Zoé, lo digo bien, González Sartor. La doctora es médica cardióloga y vamos a hablar de inflamación y biomarcadores como predictores de riesgo cardiovascular. Ángeles, todo tuyo. Bueno, muy bien. Buenas noches. Así vamos a hablar un poco de inflamación y biomarcadores. Inicialmente, para recordar un poco el riesgo cardiovascular y por qué nos vamos a centrar en la inflamación y en buscar distintos elementos para que nos ayuden a medir el riesgo cardiovascular, hablamos de justamente esta posibilidad de desarrollar eventos cardiovasculares, tanto fatales como no fatales, en población adulta. Lo que han medido los distintos scores es estimar este riesgo en un tiempo estimado, 10, 30 años. Y el objetivo es poder, con estos scores de riesgo, detectar, estratificar y así poder dar una intervención personalizada y dirigida de los distintos factores de riesgo. Obviamente, dentro de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos tenemos la hipertensión, la dislipemia, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo y la edad. Y actualmente se han agregado otros que son conocidos y el género que son conocidos como amplificadores. Y es interesante porque en estos factores eh, amplificadores incorporaron a bueno, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, antecedentes gestacionales, síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño y la enfermedad renal crónica, enfermedades inflamatorias y el cáncer. Entonces ahí empezamos a adentrarnos un poco en lo que es el mundo de la inflamación y entender la fisiopatología. El score Prevent o el Prevent Score es uno de los más ampliamente utilizados porque, entre otras cosas, incluyó la valoración de la función renal, la hemoglobina glicosilada, como parámetros que nos permiten ajustar a aquellos pacientes en donde su riesgo a través de otros scores nos daban como bajos. Entonces se vio que estos indicadores nos permitieron revalorar a estos pacientes que tenían un riesgo moderado y poder estratificarlos mejor. Si el moderado nos lleva a conductas más parecidas a los de bajo riesgo o hay que ser un poco más estrictos. Bien, y hablando de estos factores potenciadores, como enfermedades crónicas, entran también otros elementos como la lipoproteína A, la proteína C reactiva y, entre otros, bueno, medir la valoración del LDL. Entonces, de esta manera, con no solo teniendo en cuenta los factores de riesgo clásicos, sino estos otros, el objetivo es poder actuar y definir bien estos pacientes de riesgo moderado, bien, para que no se nos escapen. Y vamos a concentrarnos en lo que es el riesgo cardiovascular residual. ¿Qué significa? En estos pacientes donde el riesgo, donde hay una probabilidad persistente de un riesgo de un evento cardiovascular adverso, que permanece a pesar de que actuamos sobre los factores clásicos donde logramos tratamientos óptimos, alcanzando el objetivo, por ejemplo, de controlar el colesterol, la presión, la glucemia. Ahora, se ve que estos pacientes aún así están expuestos a distintos factores que potencian su riesgo y que no estamos tratando con estas medidas, con las medidas que venimos llevando. Entonces, los factores de riesgo cardiovascular permiten determinar una intervención adecuada, optimizar el tratamiento, pero aún así el riesgo cardiovascular de estos pacientes no lo bajamos a cero, difícilmente lo hagamos. Y esto se da porque hay distintas vías fisiopatológicas adicionales que no estamos tratando al tratar la hipertensión, el LDL, la glucemia, que son los riesgos residuales que están relacionados con un riesgo lipídico, riesgo inflamatorio, trombótico y metabólico. Entonces se ve que este riesgo residual no se explica únicamente por un biomarcador, sino que se da por la superposición de distintas vías.
que son la vía inflamatoria, la aterogénica y la trombótica. Ahí podemos ver la incidencia de distintos biomarcadores en las distintas vías. Y los estudios, más abajo, los estudios que evidencian la implicancia de estos mecanismos en el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entre ellos está el riesgo de colesterol residual, a pesar de tener un LDL controlado, el riesgo inflamatorio, medido y valorado por la proteína C reactiva, el riesgo residual trombótico, donde todavía no se ha identificado un biomarcador en particular, el riesgo residual dado por los triglicéridos, la LPA y la hemoglobina glicosilada y la diabetes. Estos son los que avalan la incorporación de estos a tener en cuenta más allá de los scores. Entonces vamos a hablar un poco del rol de la inflamación. Sabemos que la inflamación es gatillo fundamental de la enfermedad aterosclerótica, el desarrollo de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y pericarditis. Y está dado por un círculo vicioso en donde la activación innata del sistema inmune genera el depósito lipídico, un proceso inflamatorio que lleva en definitiva al daño orgánico. Bien. Entonces, el riesgo inflamatorio residual, que es el que nos vamos a dirigir en este Ateneo, es el riesgo persistente y elevado que se da como consecuencia de una inflamación crónica en los individuos a lo largo del tiempo, más allá de poder controlar los factores tradicionales. Bien, se ha visto que los distintos estímulos, ya sea el tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo, la hipertensión, lo que son los factores tradicionales, actúan como estímulos nocivos en el organismo, activando la respuesta inmunológica y generando que la activación de moléculas de adhesión que permiten la unión de los monocitos a las células endoteliales. Esto genera la activación de los macrófagos, la diferenciación de macrófagos y su unión de moléculas de LDL oxidadas. Se vio que estas moléculas activan la apoptosis a nivel de la célula de músculo liso, generando la debilidad de la placa aterosclerótica. De esta manera, entonces, parte de los mecanismos que favorecen a la vulnerabilidad de la placa y las distintas moléculas que intervienen en la aterotrombosis. Bien, entonces, si entendemos al endotelio como un órgano en sí, podemos entender que los distintos moduladores sistémicos, como los que mencioné anteriormente, que actúan sobre un endotelio que naturalmente tiene una función antiinflamatoria a través de la vasodilatación, con la liberación de óxido nítrico, mantener la permeabilidad vascular, distintas moléculas antiinflamatorias, antiagregantes y antiproliferativos. Estos factores y estos moduladores actúan sobre un endotelio naturalmente sano y antiinflamatorio, llevando a la disfunción del mismo. Y esta disfunción va a estar dada por distintos mecanismos que en definitiva llevan a la disminución del óxido nítrico, a la liberación de citoquinas proinflamatorias, a la oxidación, y este endotelio disfuncional pierde su estabilidad y por ende lleva al desarrollo de enfermedades cardiovasculares como el infarto, los accidentes cerebrovasculares, la trombosis y la lesión en otros órganos. Esta va a ser el eje de ese riesgo residual, lo que no estamos tratando cuando tratamos los factores tradicionales. Entonces, todo este proceso inflamatorio se da por una activación de la inmunidad innata desmedida, desproporcionada, que lleva a cambios estructurales, dando lugar a la aterosclerosis y a la vulnerabilidad de la placa. Y como ven acá, hay distintos marcadores en donde se está estudiando y buscando a ver cómo poder medirlos y qué información nos podría brindar
el poder medirlos y estimarlos. Bien. Eh, entonces, los procesos de inflamación a nivel del endotelio y la disfunción endotelial llevan, entre otras cosas, a la insuficiencia cardíaca, a la rigidez arterial, con mayor propensión a eventos, y, bueno, y a la enfermedad cardiovascular en general. Ahora, así como vimos que estos factores desencadenantes, como el tabaquismo, la obesidad visceral, las dislipemias, la hipertensión, las glucemias, e inclusive otras infecciones, promueven mecanismos proinflamatorios. Por otro lado, está la contracara, que es lo que uno busca, por ejemplo, como medidas en los pacientes de bajo riesgo, que son todas aquellas herramientas que nos permiten reducir esa inflamación, como la actividad física, las dietas DASH, moderar el alcohol, el control del peso, etc. Entonces acá vemos las dos caras de lo que son el no control de los modificadores de riesgo, que llevan obviamente a la inflamación y al desarrollo de la enfermedad aterosclerótica. Bien, bueno. Básicamente esta diapositiva lo que busca es ilustrar esto, cómo vamos llevando de esta inflamación sistémica que progresa de manera silenciosa, que a veces estamos obviando y creyendo que tenemos bajo control, teniendo ciertos parámetros no objetivos, y aún así, por distintos mecanismos, igualmente se está gestando la formación y la progresión de la disfunción endotelial. Y este es el punto, como el punto ciego donde tenemos que buscar. Bien, entonces, es el proceso inflamatorio es la base del estudio de estos biomarcadores para permitir ver no solo la patología, sino factores predictivos de posibilidad de complicaciones de la aterosclerosis. Bien, adentrándonos en el mundo de estos biomarcadores, ¿qué buscamos con estos, ¿no? ¿Qué biomarcadores permitirían cambiar realmente la conducta? O simplemente nos dan una información del estado del paciente. Entonces, dentro de los biomarcadores hay que evaluarlos en función al eje donde actúan. Entonces, los biomarcadores que se dan a nivel inflamatorio, uno de los principales es la proteína C reactivo ultrasensible, que es uno de los más validados y es una de las herramientas eh, más utilizadas dentro de lo que es este grupo de biomarcadores. Dentro del eje lipoproteico, la carga que permite medir la carga aterogénica, está la apoproteína B, el riesgo genético, la lipoproteína A. Para medir el eje del daño miocárdico, como vimos el daño de órgano, la troponina ultrasensible, el estrés hemodinámico, el ProBNP, y basándonos en el eje cardio-renal-metabólico, entre otras cosas, la albuminuria. Bien, acá podemos ver los distintos ensayos que buscaron ver los mecanismos los distintos mecanismos inflamatorios y qué conductas podrían ofrecer alguna redirección en cuanto a la terapéutica para prevenir y tratar los eventos cardiovasculares. Entre ellos los más relevantes por el tamaño de la muestra y por las conclusiones están el Júpiter, el Colcott, entre otros, y ahora vamos a repasar otros más. Eh, bueno, inicialmente vamos a hablar de la proteína C reactivo ultrasensible, que como bien sabemos es un reactante de fase aguda generado a nivel hepático inducido por la interleuquina 6. La proteína C reactiva se une a la fosfocolina en el LDL oxidado que se encuentra en las membranas dañadas. Esta proteína activa el sistema de complemento y facilita la opsonización. De esta manera interactúa con los macrófagos. Integra obviamente la actividad inflamatoria sistémica y favorece la progresión de la placa y por ende de eventos.
Es un biomarcador utilizado no solo para predecir prevención primaria, sino que también se ha estudiado en lo que es prevención secundaria en uno de los ensayos. Lo que tiene como limitante es su baja especificidad, ya que es un marcador sistémico, y como factor, como dato importante, o sea, no cuantifica la extensión de la aterosclerosis, sino que expone el riesgo de la misma. Bien, acá tenemos un gráfico donde nos muestra los distintos valores de la proteína C reactiva, siendo el punto de corte por arriba de 2 en riesgo moderado, y dándole un correlato con el riesgo relativo. Tenemos en la barra azul representa el riesgo relativo bruto y la roja está representada los riesgos relativos ajustados según a los factores tradicionales de riesgo como la hipertensión, el tabaquismo, etc. Entonces lo que se ve es que a mayor valor de la proteína C reactiva, mayor riesgo relativo de desarrollar eventos cardiovasculares a largo plazo. Por ende, esto explica que es una herramienta valiosa para poder ser más preciso a la hora de estratificar y de dirigir las conductas. Bien. Los distintos estudios más relevantes que buscaron poner el foco en lo que es inflamación son el estudio Júpiter, el CANTOS y el COLCOT. Eh, Estos estudios son estudios randomizados, doble ciego, donde se busca comparar distintas drogas con el placebo y con un número de muestras relativamente grande. El estudio Júpiter, un estudio que tenía como criterio clave en su población un LDL por debajo de 130 y tenía como punto de corte una PCR elevada, por arriba de 2 miligramos por decilitro. Entonces, se evaluó en un contexto de pacientes con un perfil lipídico normal, aparentemente sin estatinas previas, con una intervención dada por la rosuvastatina de 20 miligramos día, a ver qué efecto y mecanismo podíamos encontrar. Entonces, se vio que además del efecto hipolipemiante, tenía un potente efecto antiinflamatorio. La mediana de este estudio fue 1,9 años y el endpoint primario fue el infarto, la enfermedad cardiovascular, la revascularización arterial y la internación por angina crónica y muerte cardiovascular. En definitiva, lo que se vio es una disminución significativa del riesgo relativo, un descenso considerable del LDL y un efecto también a nivel de la proteína de la PCR. Por ende, se vio que hay un mayor beneficio cuando no solo el LDL se encuentra en valores óptimos, sino también cuando hay una acción sobre la proteína C, sobre el PCR. Es un estudio que tiene un buen perfil global y como interpretación final, entonces, la inflamación identifica la inflamación como un riesgo en individuos a pesar de que tengan un LDL normal. Otros estudios como el CANTOS, en donde en este caso la población era de prevención secundaria, en pacientes con criterios de haber tenido un infarto previo y obviamente con proteína C reactiva, con un perfil lipídico controlado con estatinas, se buscó ver la acción de la intervención con canakinumab, que es un anti-interleuquina 1B, en distintas drogas que fueron en aumento de sus dosis a lo largo de 3 meses. Este canakinumab es un antiinflamatorio que actúa a nivel del eje interleuquina 1B, 1 beta y 1 6, y se vio, bueno, la intervención con esta droga que reduce un 15% el riesgo relativo con una dosis, ya con la dosis de 150 miligramos. Obviamente no se vio ningún efecto sobre el LDL,
pero sí una disminución importante en la PCR. Con lo cual, habla de un mayor beneficio cuando, o sea, un mayor beneficio, una disminución del riesgo cardiovascular cuando la PCR está en valores dentro, o sea, disminuidos, independientemente del valor del LDL. Lo que tenía como contra al actuar sobre este eje es que aumentaba el riesgo de infecciones graves, entre ellas neumonía y riesgo de sepsis. Con lo cual, no es una intervención que sea muy posible de llevar a cabo. Y por ende, entonces, como conclusión de este estudio, se vio que obviamente la inflamación es un causal independiente del LDL. Entonces, ahí nos vamos arreglando de que no, o sea, mientras distintos factores actúan, estos no actúan solos, sino que hay todo un mecanismo inflamatorio que se está dando de manera silenciosa, en el cual el accionar sobre los mismos permite bajar aún más los riesgos de desarrollar algún evento cardiovascular. Y después, entre otros de los estudios, el estudio Colcott también se utilizó como población de pacientes con un infarto reciente y consistía como intervención en la administración de colchicina, que es un potente antiinflamatorio, a una dosis de 0,5 miligramos diaria. Lo que se vio en point primario, un MACE y una revalorización urgente con una disminución del riesgo relativo. Al ser un antiinflamatorio no se vieron cambios en las concentraciones de LDL, pero sí una disminución considerable en la inflamación. Como eventos adversos, se vio a nivel gastrointestinal graves y neumonía. Entonces, lo que un poco dejan expuestos estos estudios es que el tratar los distintos mecanismos inflamatorios mejorarían el perfil de estos pacientes con riesgo alto, muy alto, de desarrollar enfermedad cardiovascular a corto plazo. Entonces, una herramienta al cual uno debería focalizarse. Bien, bueno, esto es un poco referido al estudio Júpiter, donde se ven el control del valor del colesterol LDL y a lo largo del estudio cómo fue disminuyendo los valores de la PCR. Bien, en cuanto al endpoint de la rosuvastatina versus placebo, en los distintos parámetros evaluados, como la rosuvastatina bajaba considerablemente el riesgo de desarrollar esta enfermedad cardiovascular. Esto respecto al estudio Cantos también, donde a partir de los 150, de una dosis de 150 miligramos de canakinumab, se empezaron a ver el efecto sobre la disminución de la PCR y la misma intervención y acción sobre esta vía, cómo disminuía el riesgo de eventos. Y, bien. Y el estudio Colco también, pero en este caso, bueno, referido al placebo versus colchicina. Otro de los biomarcadores que hoy está más en boga es la lipoproteína A, que actúa a nivel del eje lipoproteico inflamatorio. Esta lipoproteína es está conformada por fosfolípidos oxidados proinflamatorios y proaterogénicos que se unen a la ApoA, tienen su estructura distintos componentes que la hacen más propensa a mecanismos proinflamatorios. La lipoproteína A estimula la activación endotelial y distintos procesos de cascada proinflamatorias que llevan a eventos protrombóticos. Actúa además como vehículo de lípidos oxidados y activa la inmunidad innata en la pared vascular. La lipoproteína A es un determinante genético que nos sirve como debe ser medida y se recomienda por lo menos una vez en la vida, y
nos permite ajustar las terapias hipolipemiantes de acuerdo al riesgo que podemos obtener midiendo este biomarcador. Y de este modo intensificar las conductas, ¿bien? Entonces, muchas veces, si bien tenemos un LDL dentro de los valores óptimos, midiendo este biomarcador, podemos ajustar tratamiento y por ende disminuir el riesgo. Otro biomarcador de fácil acceso y valioso para poder disminuir lo que es el riesgo residual es la apoproteína B, que actúa a nivel del eje lipoproteico inflamatorio. Es una apoproteína presente en varias partículas aterogénicas, como el LDL, el VDL y el colesterol remanente. Está influenciada, la insulina regula su secreción y es un biomarcador excelente para pacientes donde creemos que los niveles de LDL están normales, en aquellos pacientes con un riesgo cardiovascular elevado, pero no estamos tratando todos los mecanismos. Como las distintas moléculas estamos viendo que tienen un poder proinflamatorio, activan la inmunidad innata y favorecen la formación de células espumosas, que en definitiva lo que desencadenan es una cascada donde lleva la inflamación vascular. Ahí en el gráfico podemos ver que en pacientes con igual valor de colesterol LDL, el riesgo cardiovascular inclina la balanza, siendo su valor una herramienta para justamente ajustar aún más los niveles o reducir con las distintas herramientas que tenemos, como las estatinas o otros como los inhibidores, los PCSK9, el devolucumab, el inclisiran, bueno, distintas estrategias que podemos usar a pesar de tener el LDL dentro de los valores óptimos. La apoproteína B además es una molécula que nos permite un mejor correlato en cuanto a lo que es el LDL, paciente con síndrome metabólico y las hipertriglicéridos. Otros biomarcadores que por ahí no son tan utilizados en cuanto al momento de estratificar a nuestros pacientes es la la troponina ultrasensible, que ya nos entra en lo que es el eje lipoproteico inflamatorio, pero que nos habla a nivel de un daño miocárdico subclínico. Nos está hablando ya de un daño de órgano. Si bien este biomarcador eh, marcó la diferencia a nivel de lo que es síndrome coronario agudo, a nivel de la práctica clínica es una proteína que al hacerle un seguimiento o al evaluar su concentración, nos permite determinar el daño y el estrés del miocardio. Bien. Por otro lado está el péptido natriurético, que es un péptido que se libera como consecuencia del estrés de la pared miocárdica, generando vasodilatación, estimulando la natriuresis y la diuresis, y tiene una asociación directa con otras moléculas inflamatorias como la interleuquina y el factor de necrosis tumoral. De esta manera nos está hablando de un proceso donde la inflamación aumenta estas interleuquinas y las citoquinas y llevan al aumento del pro-BNP. Nos habla no solo de sobrecarga de presión y de volumen, sino también de remodelado ventricular. Y este mismo péptido tiene a su vez un efecto antiinflamatorio compensatorio. Entonces, el ProBNP no solo refleja la sobrecarga hídrica, sobrecarga cardíaca, utilizado como una herramienta dentro de lo que es el paciente de insuficiencia cardíaca, sino que también integra la respuesta del miocardio a la inflamación, actuando justamente esto como un nexo entre la inflamación sistémica y el riesgo cardiovascular. En aquellos pacientes donde vamos sumando los distintos biomarcadores, nos pinta un panorama más completo del riesgo que estos pacientes tienen a desarrollar enfermedad cardiovascular.
Y una breve mención a lo que es la albuminuria, donde, bueno, así como vimos el daño a nivel miocárdico, nos está hablando de una disfunción endotelial que lleva a un daño a nivel de la microvasculatura y la disfunción renal. Em, es un marcador de inflamación crónica donde hay una alteración de la barrera endotelial y donde las células mesangiales se activan, y nos habla justamente de este eje entre lo que es riñón, vasculatura y alteración metabólica. Y ahí los distintos valores que nos permiten como herramienta estratificar con mayor precisión a nuestro paciente. Después hay otros biomarcadores inflamatorios alternativos, como la proporción de neutrófilos linfocitos, el recuento total de glóbulos blancos, interleuquina 6, fibrinógeno, fosfolipasa 2 asociada a lipoproteínas, la amiloperoxidasa, la amiloide sérico y la relación ácido-eicos pentanoico y el ácido araquidónico, que en realidad todavía no hay estudios que avalen y que tomen estos biomarcadores como referencia para poder estratificar mejor a los pacientes, ya sea por el mecanismo, porque no tienen un mecanismo de acción directo, porque algunos son difíciles en cuanto a cuantificar o a la estratificación, por ende no están ampliamente utilizados, y porque muchos de ellos les falta todavía el aval o el respaldo de algún estudio. Bien. Voy a mencionar algunos de estos, como la interleuquina 6, cuyo mecanismo heterogénico promueve la disfunción endotelial, que es la base de la enfermedad inflamatoria, estimula la formación de placa y aumenta la producción de factores de riesgo y la acción como la lipoproteína. Es un marcador independiente, predictor de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y en cuanto a su implicancia clínica, su elevación crónica a menudo puede estar relacionada por otras causas, como terapéutica, pudo ser evaluada en el estudio Cantos, como ya mencioné anteriormente, y como dije, muchas limitantes de estos biomarcadores es que no están estandarizados clínicamente. Otro elemento es la proporción de neutrófilos linfocitos. Es interesante porque permite verificar lo que es el balance inflamatorio sistémico y la acción aumentada de la inmunidad innata, en donde neutrófilos desencadenan procesos inflamatorios con la activación endotelial, la adhesión sobre las placas, bajando la inmunidad adaptativa y llevando al estrés y a la inmunosupresión, aumentando el riesgo de probabilidad de riesgo de mortalidad por causa cardiovascular. La proporción de neutrófilos linfocitos depende de la compleja interacción de muchos factores, incluidos entre ellos genéticos, conductuales, metabólicos, vasculares, hormonales e inmunológicos. Por ende, es un factor que puede cambiar con el tiempo, con el envejecimiento, y si bien en muchos estudios se vio que es un muy buen marcador pronóstico de riesgo cardiovascular en hombres, y en población general es menos eficiente en mujeres por la influencia hormonal y los distintos fenotipos inflamatorios. Pero si uno es una herramienta de fácil acceso, de fácil evaluación, y su interpretación nos puede dar un factor más en cuanto a lo que es la estratificación de nuestros pacientes. Y justamente lo que mencionaba antes respecto a aquellos que están en ese gris, en los pacientes con riesgo intermedio. Bien. Otra herramienta es el recuento total de glóbulos blancos. Eh, Bien, refleja la inflamación crónica y la disfunción vascular. También está asociado a un síndrome metabólico y tiene menos reactividad a nivel endotelial y daño vascular.
Tiene como limitación que obviamente es muy inespecífico y uno debería tener en cuenta un diagnóstico diferencial con otras circunstancias como algún proceso infeccioso, mismo en pacientes tabáquicos, de estrés, enfermedad de la médula ósea, con lo cual su inespecificidad no permite que lo tomemos como un marcador de peso. Tiene un rol directo sobre la aterotrombosis, que es la adherencia del endotelio, se adhieren al endotelio y estos migran a la íntima formando placa, activando los miocitos y favoreciendo la formación de células espumosas. Y están asociadas a mayor enfermedad coronaria, ACV, mayor mortalidad. Bien, pero al ser tan inespecífico a nivel de la práctica clínica, no es de gran peso. Una mención que obviamente, como otros biomarcadores, todavía están en estudio y no tienen ensayos que los respalden, está la valoración de la inflamación, pero a nivel de las imágenes, los biomarcadores inflamatorios medidos o valorados por distintas técnicas como el ultrasonido, la tomografía computada, la resonancia y el PET, que obviamente están en vías de que sean una herramienta más en la determinación de los distintos factores y de la visualización de esta inflamación que a veces queda oculta. Entonces, si bien hay muchas moléculas que dejan expuesto el rol de la inflamación en lo que es la enfermedad cardiovascular, no todos son ni medibles ni fáciles de emplear en cuanto a la práctica y a la clínica, y tampoco la determinación de los mismos muchas veces pueden generar cambios en la conducta porque actuamos en ellos. Entonces, dentro de los marcadores más sensibles para detectar el riesgo aumentado en etapas subclínicas, que es lo interesante, este punto sigo al que hacía referencia, cuando por ahí la enfermedad no se expresó y en lo que es prevención primaria. Está la PCR, que es uno de los mejores biomarcadores, ya sea por su disponibilidad, por su estandarización, por su fácil medición. La lipoproteína A, que si bien no es puramente inflamatorio, es un biomarcador que está fuertemente vinculado con el riesgo aterotrombótico. La apoproteína B, que como vimos refleja mejor la carga aterogénica del LDL y que, como vimos, a pesar de tener un buen control, puede ser un punto en donde se nos esté escapando este riesgo aumentado. Las troponinas y el ProBNP, que son marcadores de injuria y estrés cardiovascular subclínico, y la albuminuria, que nos habla de un daño multiorgánico. Entonces, todos estos biomarcadores nos ayudan a darnos un panorama general del paciente más allá de los factores tradicionales. ¿Qué es lo importante para ser considerado en cuanto a la práctica clínica? Obviamente, su posibilidad de estandarizar su medición, la consistencia en los hallazgos epidemiológicos y si estos biomarcadores son de por sí factores de riesgo o marcadores de riesgo. Porque de esta manera también podemos determinar el, el sitio de acción y en la eficacia terapéutica, si hay que hacer cambios o no, y si estos me determinan el pronóstico del paciente. Bien, lo más importante es a ver a quién pedimos estos biomarcadores. Y pacientes de bajo riesgo, pacientes de alto riesgo, bueno, lo fundamental es que nos proporcione información que nos permita dar el tratamiento óptimo y abarcando todos los mecanismos de desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y entonces estos pacientes, como ya mencioné antes, en donde los scores hablan que son pacientes de riesgo intermedio,
son un grupo de potencial acción para utilizar estos biomarcadores. Estas moléculas no están incorporadas en los scores, por eso son elementos que por ahí no necesariamente los vamos a encontrar todos en los scores. Y son en estos pacientes donde tenemos qué tan intermedio es su riesgo o cuando hay una discordancia en cuanto a estos scores y la clínica de estos pacientes. Cuando hay antecedentes familiares pesados o en estos pacientes que hoy por hoy son el habitual, que vemos con síndrome cardiorreno-hepatometabólico. El objetivo primordial de poder buscar nuevos marcadores que nos permitan disminuir, en definitiva, la incidencia de la enfermedad cardiovascular es poder cambiar el tratamiento y intensificarlo, ajustar targets, ser más agresivos. Como conclusión, entonces, la sensibilidad de los biomarcadores no radica en medirlos simplemente, sino en mejorar cada eje fisiopatológico del riesgo residual. Bien, la inflamación no es un epifenómeno que se da de manera aislada, sino un mecanismo donde se da de manera continua y acelera todas las fases de la aterotrombosis. O sea, la iniciación, la progresión, la desestabilización de la placa y como punto final la trombosis. Los biomarcadores permiten redefinir y reclasificar el riesgo de nuestros pacientes junto con los risk modifiers o potenciadores. Y como mencioné antes, los scores responden a cuánto riesgo tiene nuestro paciente. Pero lo que tratan de explicar estos biomarcadores es por qué ese riesgo puede ser mayor de lo estimado. Obviamente no tratamos biomarcadores, nuestro objetivo no va a ser bajar la PCR o la apoproteína B, pero sí entender los mecanismos y tratar de abordarlos. Y la inflamación no es per se un marcador, sino hay todo un mecanismo atrás que no actúa puntualmente en un sitio, sino se da a nivel sistémico. El desafío obviamente no es medir más, sino medir mejor. Y este medir mejor nos lleva a potenciar la acción y intensificar los tratamientos, con el objetivo final de poder identificar la vía fisiopatológica y obviamente disminuir el riesgo cardiovascular. Muy bien, buenísimo, Ángeles. Eso, Ah, deja de compartir, así tenemos todo pantalla, estamos todos en el Zoom. ¿eh? Ah, ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Excelente tu resumen. Muy bueno, Interesante. gracias. Sí, Muy bueno, la verdad es que hay mucha gente joven entre ustedes, ya nosotros ya pelamos algunas canas, nosotros ya no tenemos pelo, pensé pero lo mismo con el Júpiter. claro, pero en Yo estoy ahí. la época pasada, que es la época nuestra, digamos, de cuando estudiábamos, se pensaba que todo esto era un proceso degenerativo. Tanto es así que la palabra es arteriosclerosis y osis es artrosis, es zoonosis, todo lo que sea osis es algo degenerativo. Deberíamos llamarla arterioscleritis, en realidad para Ah, definir bueno, esto como inflamatorio. Y tanto es así que en la época en que yo era ayudante de farmacología, estamos hablando hace mucho tiempo, decir que un paciente tenía que ser anticoagulado cuando tenía una cardiopatía isquémica o tenía un infarto era para desaprobar el examen. O sea, bueno, claramente, como el digamos, beta bloqueante en la insuficiencia cardíaca. exactamente, claramente las cosas han cambiado, porque para ustedes, digamos, para los más jóvenes, por ahí esto es algo ya natural, hablar de todos estos fenómenos. No, no tiene nada de natural, esto es el cambio del paradigma que cambió en los últimos 35 años, donde estamos viviendo una etapa donde todos los procesos son proinflamatorios, y en realidad yo siempre digo la charla que alguna vez escuché en el Mount Sinai de Badimon, del subjefe ¿cómo se llama? De Fuster, que decía, hoy en día todos tenemos que pensar que vivimos con inflamación, vivimos con aterosclerosis y nos morimos de aterotrombosis. Entonces, claramente pensar que esto, digamos, son 30 o 40 años de enfermedad donde los marcadores, como vos bien planteaste, nos sirven como marcador.
y no como otra cosa. Tal vez la LPA, si los estudios con pelacarsen demuestran que disminuye los eventos cardiovasculares, aparezca como nuevo factor de riesgo cardiovascular. Pero por definición, si no reduce eventos, reducir el marcador no es un marcador, no es un factor, es un marcador nada más. Ahora, lo importante, lo que vos señalaste, es que tenemos herramientas como para arrimar mucho más al bochín y decir quién de nuestros pacientes está en más riesgo dentro de todo este contexto inflamatorio que todos tenemos, me incluyo, y que, bueno, justamente es donde nosotros tenemos que dar la batalla con las estatinas. Las estatinas no son medicamentos para bajar el LDL colesterol, son antiinflamatorios de la pared arterial. Y de alguna manera esto es lo que, bueno, vos que además de cardiología clínica haces imágenes, para eso nos sirven las imágenes, para mostrarles justamente a los pacientes cómo el uso de lo que nosotros hacemos de fármacos como las estatinas van a cambiar el contenido de la placa y van a hacer que esa placa sea una placa mucho menos vulnerable. Y entonces, independientemente de lo que baje el LDL colesterol, si bien el descenso del LDL colesterol es fundamental, el tema es más allá del LDL colesterol, son verdaderos antiinflamatorios arteriales, ¿no? Sí, uso mucho esa herramienta a la hora Sí. de incorporar estatinas en los tratamientos o de subir dosis o combinarlo, porque a veces queda como eso, ¿viste? En el mero número, decir, bueno, no, la doctora es más agresiva y quiere bajarlo más, Claro. y combino esto de mostrarles las imágenes o cuando tienen aumento del espesor intimal del efecto antiinflamatorio y hasta inclusive a veces lo uso como recurso cuando dicen, ay, la placa está más chica, ¿no? Y Exactamente, Mm. o se calcificó. se Antes Sí, calcificó, era sí. fibrolipídica y ahora está calcificada. perdón, ¿eh? ¿Sí? Perdón. No, no, Sí, yo también quería hablar de algo. esto. Sí, sí, es agotador, como dicen ustedes, el tema de las estatinas con los pacientes. Nosotros, la mayoría de acá que atendemos muchos pacientes todos los días, es un tiempo que uno le dedica y sí, ya tiene en parte el speech armado, ¿no? Que va a decir a cada paciente. Y yo también atiendo mucho por el lado de la placa vulnerable, especialmente pacientes jóvenes, para concientizarlos de la importancia que es estabilizar la placa, ¿no? Reducir el volumen de la placa, estabilizarla, y les explico un poco todo y depende del paciente, uno sabe hasta qué punto le explica y hasta le explica por qué la muerte súbita del paciente joven y por qué el añoso por ahí muchas veces zafa y se desprende, tiene un mínimo desprendimiento, le ponen dos stents, hasta algunos dibujando todo, pero te lleva tiempo. Pero Por muchas veces supuesto, sirve porque mantenés que por- el paciente lo tome para siempre, pero es sí, agotador. y lo que nos sirve en esta época de las pantallas es justamente la imagen. Porque hoy en día la gente cree mucho Sí, menos en el pensamiento abstracto que en la imagen, lamentablemente. Y en Eh, lo que ve es impactante. Exactamente, y eso es una de las ventajas del sí, ecodoppler y del mapa, porque el mapa vos le mostrás un gráfico donde ves que el paciente está controlado o las variaciones y los picos, llamados picos que dicen los pacientes, total. de presión que tienen, y eso es mucho más importante que si vos le decís que tiene 16-10. Mm. Es fundamental esto. Hablando de eso, perdón, ¿Eh? hablando de eso, Sí, les iba a comentar que tengo tres pacientes que son muy interesantes, pero son más tema de ustedes, pero por ahora van bien. Muy interesante que son pacientes con enfermedad de Parkinson, bastante avanzada, e hipertensos a la vez, que claro. tienen los dos hipotensión ortostática. Y sí, Muy interesantes. eso Y tiene bueno, disautonomía, y claro. venían tratados, uno de ellos venía tratado con minoxidil, perdón, con minodrina aparte, o Ah, sea, bueno, tremendo, y venía, yo le había dado telmisartán en su momento al paciente, ¿no? Y se lo que había cambiado y venía perfecto, porque el paciente venía tomando normalmente a la mañana, se lo cambié a la noche a uno de vida media más corta, creo que valsartán, ¿no? Entonces el paciente dejó de tener la hipertensión, viste, supina, y se despertaba con una presión mucho mejor, y después estaba mucho mejor. Después el paciente había mejorado mucho con domperidona, ¿viste? Porque mejoraba la digestión y no le bajaba sí, tanto la presión postprandial, venía mucho mejor. Pero el neurólogo le dio directamente midodrina y el paciente empezó a tener síncopes. Era muy interesante. Y después, bueno, cuando finalmente suspendió el midodrina y empezó a tomar a la noche el medicamento, volvió a andar bien. Muy interesante excelente. era. Había pensado como para hacer el Ateneo porque tengo el holter del paciente, el mapa, que es muy Bueno, interesante cómo muestra las hipotensiones postprandiales. se puede Lindo perfectamente es. hacer un Ateneo con ese tema, ¿eh? Interesante, sí. Sí, Mm. sí.
Bien, Decía cuando dijiste lo de la edad, Gabriel, pensé un poco más cerca, me acuerdo del año 2005, si no me equivoco, cuando se presentó Va, el Júpiter. eso lo fui aprendiendo con práctica, ¿no? Porque eso la verdad que lo vas viendo y es interesante. sí. ¿Qué decías del Júpiter, Gaby? El Júpiter que lo que puso en el endpoint es la reducción de la proteína C reactiva, ¿no? Claro, Entonces ahí pusieron en el baile el tema de inflamación del cual ya se hablaba, pero les da una reducción de eventos y también de la proteína C reactiva. O sea, la consideraron un factor de riesgo como era la dislipemia, la hipertensión, etcétera. Y por exacto. eso la tenemos en la grilla de laboratorio de Lesica, ¿no? El tema de los Exacto. marcadores inflamatorios como predictor de factores de riesgo. Claro. Lo que Y pasa es después que tenés el tema de la lipoproteína A, Lo que pasa es que el estudio Júpiter yo participé, porque el italiano en esa época me participó en acuerdo. medicina familiar y clínica, y el sesgo que tenía es que eran todos pacientes que tenían síndrome metabólico, todos tenían síndrome metabólico, porque todos tenían que tener PCR alta y un LDL que no superara los 130. Entonces eran todos pacientes que tenían ApoB elevada sin haber medido la ApoB, porque todos tenían no HDL alto. Con lo cual el estudio está sesgado, porque es un estudio que mostró pacientes con síndrome metabólico, prediabéticos, la mayoría de ellos, con PCR elevada y todos con ApoB aumentada, como mostraba ¿Iba a dar o Ángeles. iba a dar? Iba a dar porque esos pacientes eran todos pacientes que estaban inflamadísimos, con lo cual claramente tenía que bajar. Pero igual, aunque dio, si ustedes pueden alguna vez, vayan a buscar en PubMed Paul Ridker, que es el autor del Júpiter, y van a ver que él después hace un análisis del 100% de los pacientes que bajaron, que entraron al Júpiter, y que, digamos, en promedio todos bajaron el LDL colesterol, lo divide en tres grupos. Hay un grupo de pacientes que bajó el LDL colesterol 50% o más, y esos fueron los que tuvieron menos riesgo cardiovascular. Hay un subgrupo que es un 30-35% que bajó alrededor del 30% el LDL colesterol, pero también hay un grupo que es un 5 a 8% que solo no le bajó el LDL, sino que le subió, le aumentó no significativamente 5 a 6%. Y esa es la realidad cuando nosotros usamos 20 miligramos de rosuvastatina. A la mitad de los pacientes le baja, pero a la otra mitad hay que utilizarlo asociado a cetimib porque no va a bajar, sino a las cifras que queremos. Y los que tienen aumento del LDL o ligera no modificación con la rosuvastatina son los que más se benefician con el ezetimibe, porque son pacientes que al inhibir en el hígado aumentan el turnover a nivel intestinal y aumenta el feedback, y esos pacientes tienen más cantidad de absorción de colesterol. Entonces, no piensen empíricamente en forma binaria que yo le doy un rosuvastatina de 20 y con esto le bajé el colesterol a todo el mundo. No, eso va a pasar en el mejor de los casos en la mitad. La otra mitad no va a tener eso. Y si tenemos que bajar mucho más, por debajo de 70 o por debajo de 55 de LDL colesterol, olvídense de la estatina solo. Van a tener que usar estatina con ezetimibe. Sin ese timibe no, es No, difícil No llegar a llegás, la no meta. llegás nunca. Sí. Ujú. No, Por a menos suerte que sea ese es muy tipo que buena, muy bien arrancaste con 80 y aceptado. pico. Sí, claro. Lo acepta bien el paciente a la cetimide, por lo general, por suerte. Sí, si le decís que vas a ahorrar estatina, Sí. sí. Sí, es la que yo uso, le digo, No, le no, doy Claro, ese pero le digo, timibe para mire, no mire, usted está aumentar. con 20 de esto Rosu, igual actúa en el intestino, ni se absorbe. no, no, no importa, pero eso es por una cuestión del nocebo Sí, de la estatina. Vos le decís, mire, o le doy 40 de Rosu o le doy 20 más 10. No, no, deme 20 y no me aumente la claro, estatina. una negociación. Sí, que ah, además sale a favor nuestro, porque en general le baja Sí, más sí, obvio, cuando le das obvio. estatina, cuando le das ese timide que si duplicara dosis. Sí. Es como darle un 15. Claro. Bueno, muy bien. ¿Alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? no, y después eso que mencionaba de los factores proinflamatorios, eso siempre trato de trasladarlo a los pacientes de las conductas proinflamatorias del tabaquismo, el sedentarismo, Sí, como para después, viste, mientras leía esto encontré la palabra que está muy de moda, que es empoderar al paciente, ¿no? Pero claro. realmente también, y ahí es como la puerta de entrada para entender por qué uno busca los, los, eh, los valores tan estrictos, ¿no? Entonces, Sí, y entran las Claro. estatinas mismo. Trato de eso, ¿no? De hablar de la inflamación. sí. Y, sí. Bueno, Y más en un país que está tan difícil. Y los pacientes se dejan estar tanto y tienen tanto riesgo y tanta, como lo más interesante me pareció lo que dijiste, la inflamación de bajo grado, que hay tantas causas que lo generan y es lo que termina generando el riesgo residual, ¿no? Y el hígado graso con el MSLD, lo que se viene también me parece re interesante.
Bueno, muy bien. Agradezco a todos, son las Chicos, 9, así que los dejamos así, pueden descansar, estudiar, muy comer, bueno, estar en muchas gracias, familia. Ángeles. Muchas Buenísimo, gracias. Ángeles. Gracias. Chau, Muy hasta Chao, bueno. luego. chao. Que estén Chau, bien. chau. Chau, chau.